realmente importante de personas que han fallecido, pero todos son números, son 90 y 102, creo que son al momento fallecidos, 5.000 infectados, tantos de Gallegos, de San Julián, de Calete. Bueno, en este momento Caleta, Gallegos y Calafate tienen circulación comunitaria, así que tienen más casos que el resto de la provincia, pero todos parecen ser números, lo que parece que se quisiera desde cierto ámbito que terminemos naturalizando la muerte y no entender que tras ese número 94, 100, 102 hay una persona llamada Juan, Félix, Gonzalo, y que es un hijo, es un padre, es un hermano, y es una ausencia muy sentida en su grupo familiar, con lo cual realmente es esta pandemia ya hoy es una tragedia que está viviendo la sociedad de Santa Cruz, y después, bueno, circulará la palabra y hablaremos de estas cosas, pero entendemos que uno de los problemas centrales que tenemos es que no se ha gestionado correctamente la cuestión sanitaria en este tiempo, y hemos sido, o la autoridad sanitaria, tanto la gobernadora como los ministros que sucesivamente se han nombrado, han ido atrás de los problemas y no hemos podido adelantar o ir resolviendo temas que son vitales como para cortar la cadena de transmisión y poder ponerle un coto en la medida de lo posible a esta pandemia. Así que bueno, desde ya ahora lo voy a pasarle la palabra a Daniel Roquel para que le haga la introducción y después ya quedar con los invitados. Daniel. Estás muteado, Daniel. Bueno, gracias, Javier. Agradecer a toda la gente que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales. La verdad, para destacar el compromiso de los profesionales de la salud, tanto del doctor Juan Acuña Kunz, como del doctor Horacio Córdoba, como la doctora Analía Constantini, contar un poco lo que venimos haciendo como bloque, ¿no? Hace más de un mes que Nadia presentó este proyecto en el cual acompañamos, que fue una resolución para pedirle al Ministerio de Salud y a la gobernadora que autorice el ibuprofeno inhalado, donde semanas después de eso tuvimos una reunión con la gobernadora y el ministro de Salud, donde recibimos un no como respuesta rotunda a ese proyecto, que hasta que esto no esté autorizado por la ANMAT no se iba a hacer en el ámbito de la provincia. Ese mismo fin de semana, después de la entrevista, nos pusimos los 4 legisladores del bloque de Nueva Santa Cruz, coincidiendo de que había otro camino y que era el proyecto de ley, a trabajar para presentar esta iniciativa el mismo lunes, posterior a la reunión con la gobernadora, entendiendo que no había tiempo para perder y que la situación lo ameritaba. Desde el oficialismo se trató de descalificar, de que no podíamos legislar en materia de salud, de que esto no correspondía, de que era innecesario porque dependía solo de la autoridad de la cartera de salud, y vimos cómo esto se terminó dando por tierra este relato que quisieron sembrar desde el oficialismo. Otras legislaturas, en el caso como la provincia de Chubut, aprobó el uso de ibuprofeno inhalado, y después el Ministerio también a través de una resolución. Bueno, hoy Chubut tiene esta alternativa, que no solo es quizás un paliativo para la salud de algunas personas que estén transitando la enfermedad, sino también para el sistema de salud, que en algunas localidades, como en Río Gallegos, está desbordado, y que me parece que cuando nosotros planteábamos con Javier, que tiró esta idea de hacer un Zoom, uno se imagina que tiene que tratar de difundir esto a la comunidad. Y lamentablemente no es así, porque la comunidad en su gran mayoría, como los profesionales de la salud, están de acuerdo en este tratamiento. A lo que tenemos que apuntar nosotros en este Zoom es a que tomen conciencia la clase política, los diputados, los gobernantes, de que acepten esto como una alternativa más. Entonces, en ese sentido, creo que sin diferencias políticas tenemos que hacer lugar a eso que nos dijeron desde un primer tiempo, de que había que poner la salud por sobre todas las cosas. Bueno, hoy lo que le pedimos a la gobernadora y al ministro de Salud y a los diputados también es poner la salud por encima de cualquier diferencia política, escuchar a los profesionales de la salud, que son los que saben en esta materia y están pidiendo una alternativa como puede ser el ibuprofeno inhalado para dar respuestas
a aquellas personas que están transitando la enfermedad. Así que agradecerle a los profesionales de la salud, darle la palabra a ellos, que son los protagonistas de esta charla, y después, bueno, quizás que los diputados Evaristo Ruiz y Nadia Ricci puedan dar en el cierre de lo que será la charla un planteo de la situación que estamos atravesando en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo, a los medios de comunicación que se prestaron a poder transmitir esto para llegar a una mayor cantidad de gente, así que el agradecimiento a todos ellos. Juan, Ahí si voy. querés empezar contando... Bueno, la experiencia, digamos, lo que ha pasado. El ibuprofeno inhalado es una medicación común y corriente que tiene muchas formas farmacéuticas para dar. Es decir, se puede dar por vía endovenosa, por vía oral, por vía jarabe, el famoso Ibupirac. Es una medicación absolutamente inocua desde el punto de vista general de la generación de los miles y millones de medicamentos que tiene la farmacopea del mundo. Entonces, nosotros podemos decir hoy con absoluta seguridad de que el ibuprofeno es una droga que tiene pocas reacciones adversas, las lógicas que tienen todos los medicamentos. Una reacción adversa alergena, una reacción alérgica o una reacción a sus componentes, o en el caso que se da por vía oral, las cuestiones que tienen que ver con el aparato digestivo, que están absolutamente estudiadas. Ahora bien, el ibuprofeno inhalado es una droga que es para hacer una nebulización, no dista más allá del neumoterol o de aquellas ampollas que se utilizan para nebulizar. Ahora, pero a mi juicio, y después de haber revisado la bibliografía de este país, creo que tiene una importancia vital porque justamente trabaja sobre tres funciones que son muy importantes y son los que producen el shock citotóxico del pulmón. Es decir, el shock de citotoxina que produce el pulmón está dado por la inflamación enorme de la neumonía viral del COVID que hace una neumonía restrictiva. O sea, la neumonía es que hace el COVID impide la función de fuelle del pulmón y entonces es como que se lo pone duro, tieso, digamos. Entonces, por eso se le pone el respirador para que el respirador con la presión aumente eso. ¿Qué hace el ibuprofeno? El ibuprofeno desinflama todo ese mecanismo, es buen desinflamatorio. Es viricida porque actúa sobre la capa bilipídica del virus y lo destruye, entonces baja un poco la carga viral. Y a su vez es coagulante, es una medicación anticoagulante en pequeñas dosis. ¿Qué significa esto? Las tres propiedades fundamentales de la neumonía por COVID. Entonces, algo tiene que hacer. Sumado en paralelo que el doctor Beltramo, que es el inventor de todo esto y que no es un improvisado porque es un científico del CONICET, que hizo varias pruebas y de hecho presentó varios trabajos, y de hecho los trabajos que más presentó fueron contra la fibrosis quística pulmonar, porque uno de sus familiares, una sobrina muy querida, tenía fibrosis quística y se murió de eso. Entonces el tipo empezó a laburar en eso y con la fibrosis quística mejoraba en forma sustancial el tema de la saturación de oxígeno. O sea, para la fibrosis quística funcionó perfectamente y esos tres mecanismos de acción que tiene este medicamento va por vía inhalatoria, que es 1000 veces más absorbible, y este señor, este doctor en bioquímica, que es profesor de la Universidad Católica de Córdoba, hizo una prueba con 100 pacientes. A los 100 pacientes que tenían saturación entre leve a severa, les dio ibuprofeno inhalado. Los 99 pacientes mejoraron su saturación de oxígeno. Entonces yo digo, ¿cuál es el problema si varias provincias argentinas lo utilizan? Si miles de médicos están de acuerdo en hacer una nebulización, se hace un protocolo, porque les pusieron un cassette a muchos de los políticos. Discúlpenme, muchachos, yo también hice política, pero a muchos de los políticos les pusieron un cassette. Y el cassette que le pusieron no está aprobado, en la fase 3 falta la autorización de la ANMAT. Y yo pregunto, si está aprobado mañana, pasado, dentro de 20 días, ¿qué oportunidad tremenda perdimos de que cuánta gente se nos murió ya en Santa Cruz? ¿Cuántos de esos se podrían haber salvado? Tal vez. Entonces, el método utilizado cuando no termina esa fase 3 para autorizarlo, se puede hacer como método compasivo. Tranquilamente se podría haber utilizado esa metodología compasiva. ¿Por qué? Porque fíjese usted una cosa, tampoco
la ivermectina, que es una medicación antiparasitaria, ampliamente desarrollada y utilizada en la medicina veterinaria, en la estrongiliasis, en las sarnas se utiliza mucho. Se utiliza muchísimo en las terapias de esta misma provincia. Sin embargo, tiene mucho más toxicidad que el ibuprofeno. Y yo estoy totalmente de acuerdo que se dé, porque baja la carga viral. Y si baja la carga viral, podemos salvar al paciente de la terapia del respirador. Entonces, pero no está autorizado por el ANMAT para esta patología, tampoco. Si ustedes toman el Remdesivir, que es una droga antiviral, tampoco está para esta patología. Está para el ébola, para otro, pero para esta no está comprobado, y ni la FDA ni el ANMAT lo autorizan. Si usted toma el suero de equino, tampoco está comprobado. El suero humano tampoco está comprobado. La hidrocloroquina tampoco está comprobada. O sea, ¿por qué el ibuprofeno no? Los otros sí y el ibuprofeno no. Cuando yo creo que de todos esos, el más inocuo para el paciente es el ibuprofeno inhalado, porque es una simple nebulización, que además le ayuda a limpiar todo el sistema de secreciones que se pueden generar. Entonces me parece que es una torpeza de parte de un gobierno, y no lo digo esto en la faz política, lo digo en la faz humana, porque ahora no tenemos que tener divisiones políticas, lo que tenemos que ser humanos, todos juntos para poder solucionar un problema. Este problema en Río Gallegos, hace bastante tiempo, es probable que le hubiese liberado un montón de problemas con los respiradores y con las camas de terapia intensiva. Tal vez no lo sé, pero mal al paciente no la va a hacer. ¿Cura el ibuprofeno inhalado? No. ¿Ayuda a los pacientes a recuperarse? Sí. Y los ayuda desde varios ángulos, desde el ángulo físico, desde el ángulo clínico, tal vez no del ángulo todavía no está comprobado en la fría prueba del vidrio, del laboratorio, de la probeta, pero sí está probado en la clínica, que el paciente mejora. Y si el paciente mejora, pues lo que tenemos que hacer es dárselo. No tenemos por qué negárselo. No somos nosotros, ni los políticos, los que le van a decir al zapato del tipo que está sufriendo que no utilice ibuprofeno inhalado. De hecho, a mí me han llamado muchos pacientes que quieren usarlo. Yo, si quieres, le hago la receta magistral para que lo utilicen, y en la casa donde están aislados, le digo más o menos un protocolo, les hago un protocolo para que lo utilicen. Pero resulta que ahora me dijeron que anduvieron amenazando a los farmacéuticos acá, que van a hacer las ampollas o van a hacer los goteros, y que no los pueden hacer porque los abogados les aconsejaron de que parecería que iban a tener problemas. O sea, estamos ante un problema político, y dejémonos de jorobar, porque esto es un problema de la humanidad, es un problema de la salud y es un problema de la vida y de la muerte. Entonces, a mí me parece que de ninguna manera esto se debería haber negado, como se niega obcecadamente, sin ningún argumento científico, y con un par de cassettes que le ponen a tipos que no saben detrás de un escritorio, que porque no lo aceptó tal y porque le falta el número tal. Tal vez hay otro interés que yo desconozco, ¿no? Esta es la verdad. Esto es lo que yo pienso con respecto al ibuprofeno inhalado. Gracias, Juan. A ver, doctor Córdoba, ahora díganos usted a ver, su opinión sobre estos temas, tanto de la gestión de la pandemia como el ibuprofeno. ¿Qué nos dice? Ahora el micrófono. Estás con el micrófono cerrado. Ahí está, ¿me escuchan? Bien, buenas tardes a todos. A ver, hemos llegado a un tema de esta pandemia, nos ha mostrado lo mejor y lo peor de cada uno, ya sea desde la dirigencia política, la parte profesional, todo. En esto estamos todos. Realmente nadie sabía nada de pandemias, porque este tipo de pandemias vienen cada 100 años. Realmente duran bastante tiempo y dejan una alta mortalidad. Ahora, con respecto a esto, como dijimos al comienzo, nosotros veníamos trabajando desde marzo en una cuestión de logística, de cómo se iba a hacer todo, cómo se iba a trabajar, esperando cuándo iba a llegar. Y realmente, bueno, veíamos bien que pasaron prácticamente, estuvimos más de 100 días con 4 o 5 casos, 7 casos que vinieron del interior, lo cual respondió rápido el sistema de salud. Y bueno, por supuesto que después vinieron estos conglomerados que terminaron esta circulación, donde al 31 de agosto había 1.400 casos, y en prácticamente 50 días nos fuimos a más de 6.000, y en ese momento con 14 muertos, hoy tenemos más de 104 muertos. El tema es, ¿qué se hizo? ¿Qué se hace? Yo siempre digo que todavía tenemos tiempo para hacer un montón de cosas. Todavía no nos podemos quedar que lo que pasó, pasó. Pero todavía tenemos mucha expectativa con lo que está transcurriendo, lo que está pasando.
tenemos todavía herramientas para poder frenar, en cierta forma, no solo los contagios, sino las consecuencias de estos contagios, que es en ese grupo tan vulnerable como son los adultos mayores, y no solamente adultos muy mayores, sino que gente joven con comorbilidades, y la estamos viendo cómo se nos va llevando. Con relación a esto, llegamos al famoso tema de los tratamientos. Sabíamos que los tratamientos que tenemos son prácticamente muy pocos. Yo creo que es un trabajo denodado que hacen los terapistas, que es otro tema también para hablar. Realmente 5 terapistas que vienen trabajando hace prácticamente 80, 90 días sin descanso, han recibido ayuda como para poder ayudarlos un poco, pero como ellos reconocen, son más ojos, no son terapistas que vienen a poder decir, bueno, doctor, andate a descansar 2 días que yo te cubro. No, son más ojos en los cuales ellos tienen que seguir controlando. Así que bueno, es un párrafo aparte, realmente el trabajo denodado por parte de los terapistas. El otro gran problema que nos estamos mostrando en estos días, se cerraron las áreas rojas 24 horas por falta del personal de enfermería, después se logró encontrar. Hoy por hoy también tenemos un problema en la terapia intensiva de Medisur, justamente por falta de terapistas, de enfermeros de terapia. Es decir, estamos dando cuenta que no solamente faltan médicos de terapia, sino también que faltan enfermeros en terapia. Estamos viendo todo, es decir, de a poquito, yo creo que el cansancio nos está mostrando realmente todas las cosas vulnerables que nos estamos cometiendo. Yo creo que tenemos que corregir. Para eso es cuestión de sentarse la gente que más o menos entiende de salud, empezar a decir, bueno, tenemos que hacer esto. Es decir, yo le decía el otro día, falta la voz de mando, falta una voz de mando que dirija esta batalla contra el coronavirus. Es decir, la persona que realmente dentro del hospital y por fuera del hospital. Nosotros, desde el punto de vista del colegio médico, tratamos de proteger al hospital, que no se colapse, que no llegue la gran cantidad de gente. Como dijo Juan en su momento, era en vez que la gente fuera al hospital, tratar de que el hospital fuera, digamos, a los domicilios. En este caso, tratamos que los médicos hagamos un control domiciliario. También son cosas para discutir y ver. Tenemos el problema del 107. El problema del 107 es un problema que ya fue planteado en su momento, que realmente no está dando lo que realmente necesita. Yo se lo planteé directamente en una reunión a los directores, me dijeron que eso dependía del ministerio. Pero bueno, si depende del ministerio, depende de quien sea, tenemos que solucionarlo. No nos podemos quedar con que no funciona y vamos a seguir sin que funcione. Bueno, busquémosle la vuelta a cómo puede funcionar. Y después todo lo que es el traslado del paciente. Y volviendo un poco al tema del ibuprofeno, que en cierta forma esta charla, yo recién decía, lo venía escuchando al ministro de Salud de la Nación, a Ginés, y realmente el cassette baja de ahí, porque realmente yo lo escuché cuando le preguntaron sobre el ibuprofeno, y lo primero que dijo, que bueno, que el ibuprofeno esta gente lo vendió antes de que lo presentó. Entonces, es lo mismo que a mí me transmitió el ministro de Salud acá. Me dijo, mira, lo vendieron antes, lo vendieron mal, en vez de habernos dicho, primero lo quisieron vender y todavía no estaba aprobado. Entonces, lo acabo de escuchar al ministro que dijo eso, que lo sacaron al mercado sin haberlo presentado a nivel del ANMAT. Y cuando llegamos al ANMAT, como dijo Juan recién, hay un montón de medicamentos que están en estudio. Todos dicen que fue presentado en septiembre. Hay muchos papeles que dicen que fueron presentados en mayo. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión cuándo se presentó. Hay 2 cosas claras. La eficacia, que es la que tiene que aprobar el ANMAT en sus tiempos, en su fase, para que pueda ser comercializado. Y la efectividad del medicamento, que lo hemos visto todo, lo que hemos leído, lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, y personalmente, como digo, me he comunicado con mucha gente que lo ha recibido, y la efectividad es 100%, es decir, no hay reacciones adversas, es decir, no nos está mostrando, decir, mira, cada vez que lo hemos hecho, la verdad que de cada 10, 5 funcionan. 3 cosas básicas, no cura, esto no es una cura, es un paliativo más que ayuda a todo lo que se hace, digamos, en los casos de terapia. Pero lo más importante es que esto nosotros no lo queremos meterlo en la terapia. Yo creo que por ahí también hubo como un malentendido. Nosotros no es que este medicamento es exclusivo para la terapia, al contrario. Es un medicamento que se utiliza como una profilaxis. Es decir, aquella persona que sea COVID positiva, que está en su domicilio y que empieza con la sintomatología que todos los que hacemos seguimiento nos dicen, señores,
me empieza a doler el pecho, empiezo con la tos y la fiebre no me corta, ahí hay que aplicar el ibuprofeno. Ahí es donde los más de 2.000 casos del Hospital San Felipe de San Nicolás dijeron, nosotros se los llevamos a la casa. Eso nos ha evitado que nuestro hospital no colapse, porque sabemos que esa persona en el domicilio, que empieza con la sintomatología, que solamente con paracetamol no mejora, que le agregamos la acitromicina, que le ponemos una dexametasona, pero la evolución tórpida que tiene, porque son personas de riesgo, no tienen otra herramienta más que terminar llegando al hospital después del 5º o 6º día, haciéndole una tomografía en un compromiso pulmonar severo, con dificultad severa, que muchas veces son intubados en la guardia, y otros tienen la suerte, la posibilidad de subir a terapia. Entonces digo, esto lo tenemos que aplicar como una profilaxis para el paciente que está aislado en su domicilio. Y lo que escuché de Ginés, que fue por el cual él dijo de que esto no se podía probar, era por la aerosolización, porque esto no se puede hacer una terapia. A ver, el paciente que está en la casa, que está aislado en su domicilio, dentro de una habitación, que se haga los humos que quiera, que se haga la aerosol terapia que quiera, si está en su casa. Tenemos que entender que es una herramienta que le estamos privando al paciente COVID. Entonces, yo no lo logro entender, y lo repito y lo sigo repitiendo. No podemos entender que realmente personas que deberían estar colaborando con la salud, no manejan la salud. Y en esto yo quiero hacer una gran diferencia. Nosotros vivimos por y para la salud, elegimos esta profesión. Ahora, que gente que desconoce de lo que es un sistema de salud, con todo el respeto que me merecen todos los diputados y todas las personas que están en el Ejecutivo y en el Legislativo, que tienen muchísimos problemas por resolver, pero que no se nos metan con la salud. Como dijo Juan, es así, repiten un cassette. Señores, la única herramienta que hoy tenemos en esta provincia, como se dieron cuenta otras provincias, a ver, las 8, 9, 10 provincias que lo están usando. Alguno dijo, no, ¿sabés qué? De 24 hoy quedó una sola usando. No, señores, al contrario, se van sumando porque les da resultado. Y como dijo alguien, el ADMAT lo aprueba antes de 45 días, pero perdimos tiempo. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? ¿Una? ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Valió la pena? ¿Cuántas podemos salvar? No lo sabemos, pero intentémoslo. Yo digo, no me quiero ir sin decir, lo intenté. Entonces, realmente, no entender que la posibilidad que tiene hoy la gente, el paciente que lo está padeciendo, es una herramienta más, privárselo, me parece, es no conocer, primero que desconocen de la salud, y segundo, desconocen del sufrimiento de ese paciente. Gracias, doctor. Ahí se ha sumado la doctora Constantini, así que le vamos a dar la palabra a ella para que haga su aporte. Ella trabaja en la UTI pediátrica del hospital y bueno, también nos puede dar su experiencia con este tema. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Javier. ¿Tengo mi micrófono bien? Sí. Sí. Bueno, la verdad que no disiento para nada con el resto de mis colegas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos piensan y con lo que ellos plantean. Esta pandemia nos ha mostrado, como dijo Horacio recién, la miseria política que sigue habiendo en todos lados, no solo en esta provincia, la soberbia política que hay y cómo les gusta entrometerse en temas que no saben cómo es salud. A pesar de que tienen muchos soldados políticos médicos que están al lado de ellos y que los asesoran, a pesar de eso. Es lamentable porque uno escucha 3 o 4 veces por día el crono, como siempre lo digo, porque no me ha pasado jamás en los 20 y pico de años que estoy acá, escuchar 2 o 3 veces el crono del paciente que sale de terapia o que sale de la guardia o que sale de la sala o que sale de donde sea y que va a la morgue. Es muy triste porque es una provincia con muy pocos habitantes, tenemos una ciudad con muy pocos habitantes, en donde
esta situación, no sé si se hubiese podido manejar del todo, pero sí estoy segura que se hubiesen podido evitar 100 y pico de muertes, de eso estoy segura. La pandemia vino a mostrar el desguace del sistema de salud público que viene sufriendo la provincia desde hace muchísimo tiempo, yo creo que un poco más de 10 años. El ninguneo que tienen los políticos oficialistas hacia los médicos que trabajamos acá, el sentir que necesitan de la opinión del médico de otro lado, y nosotros como estamos acá, la verdad no tenemos nuestra opinión, ningún tipo de valor. Negarse al ibuprofeno inhalado como negarse a un protocolo de tratamiento con cualquier otra medicación, me parece una tosudez sin sentido, una cosa que no tiene nombre, porque es una medicación, en especial el ibuprofeno, que está, obviamente conocemos sus propiedades antiinflamatorias, puede hacer bien y estamos todos bárbaros, o no puede hacer nada. Es decir, el paciente puede ser respondedor al ibuprofeno o no respondedor al ibuprofeno, pero eso no significa que va a agravar su estado de salud. Y siempre se tomó o se pensó que promulgábamos el uso del ibuprofeno para el paciente de terapia. El paciente que está en terapia tiene todas las fichas jugadas con esta enfermedad. Es decir, el paciente que está en terapia va a salir traqueostomizado, el paciente que está en terapia va a salir con secuelas neurológicas, seguramente va a salir con secuelas renales, y ya no vale de nada en ese momento el ibuprofeno. El ibuprofeno es para el paciente que está en clínica o para el paciente que está en la casa, como dice Horacio, y que satura 94-95% con aire ambiente y que el sistema de salud no va a llegar ahí. Y ese paciente va a llamar a la puerta del hospital saturando 94-95% y se va a volver a la casa. Y va a llamar al 107 y no lo van a visitar y no lo van a atender. O va a venir al consultorio de COVID y se va a encontrar con que está cerrado, como ha pasado muchos de estos días, en que uno baja a COVID a buscar, por ejemplo, tubos e hisopos y no hay nadie. Y es un sector que se dejó en manos solo de enfermería, porque no hay médicos. Entonces, lo que se hizo mal, ya se hizo mal y no podemos retroceder, pero sí tenemos la oportunidad, me parece que los dirigentes políticos que están hoy ejerciendo el poder, tener la posibilidad de mejorar esta situación. Yo fui directora en el año 2009 y en el año 2009 con Santo Domingo pegábamos gritos en el cielo de que ampliaran la terapia de adultos, porque es una terapia que no alcanza para esta población. ¿Por qué? Porque es una población con altos factores de riesgo, con hipertensión, con infartos, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, porque culturalmente es una población, somos una población con este tipo de factores, entonces nunca alcanzaba. Entonces, si nunca alcanzaba en un estado de normalidad, en un estado de salud más o menos normal, mucho menos iba a alcanzar con esta situación de pandemia, en donde fue suficiente que Ginés dijera en enero que nadie iba a tener coronavirus en el país, para que todo el resto de los que bajan a él piensen lo mismo, hagan lo mismo y se duerman en los laureles. Porque ha sido así. Es decir, Ginés dijo, no, a este país no va a llegar el coronavirus, pero ¿a quién se le iba a ocurrir decir semejante estupidez? Cuando el tipo tiene 100.000 fronteras por donde entran extranjeros y también argentinos que estábamos afuera. Entonces ya empezamos mal, seguimos mal, y creo que yo no pierdo las esperanzas como Horacio de que se puede dar un volantazo y evitar otras 100 muertes más. O evitar seguir sacando pacientes secuelados de la terapia intensiva de adultos. La verdad que no lo entiendo. El ibuprofeno inhalado es una opción más,
es una opción más como el plasma, es una opción más como la ivermectina, es una opción más como la vitamina D, es una opción más. No hay nada en el mundo que esté aprobado, absolutamente nada. Entonces, quieren implementar una vacuna que la han hecho en una, no sé, jamás vi una vacuna tan rápidamente realizada, que obviamente va a tener 100.000 reacciones adversas, peores que las del ibuprofeno inhalado, porque todo ese tipo de procesamiento, y los médicos que están aquí lo saben, lleva una serie de alergenos y una serie de situaciones que llevan a que la vacuna o lo que fuere, o el anticuerpo monoclonal, no sé lo que van a, o lo que se irá a descubrir, tenga muchísimas más reacciones adversas que una simple nebulización con ibuprofeno. Por lo tanto, me parece que esto es una cuestión política, es una cuestión que, como lo planteó la oposición en todos lados, ellos se cierran en su fuerte y dicen que no, y el no es no, y es un no vacío, y así estamos. Y estoy totalmente de acuerdo con Horacio, que no hay una voz de mando, no hay una voz que diga vamos para acá, vamos para allá, y lo que sí me parece que hay que exigirles mayor cantidad de testeos. No tenemos nada de testeos, nada de nada. No se aíslan las poblaciones de riesgo, si se hace muy poco, si se hace con tono político, y eso no sirve. Y asustar a la gente con carteles diciendo va el muerto número tanto, no tiene ningún tipo de finalidad y no tiene ningún tipo de positividad en la actuación social. ¿Y en qué lo vemos? En los paquetes de cigarrillos. Es decir, la gente no deja de fumar porque ve en la foto del paquete de cigarrillos un hombre con un cáncer de boca o el prematuro con un respirador. No, no deja de fumar. Y acá es lo mismo. Es decir, si no se concientiza, si no se hace una buena campaña de responsabilidad civil, como se hace para todo, como se hace para las vacunas en los niños, como se hace para el diabético, como se hace para el enfermo cardiovascular, me parece que no, esto no va a parar, va a seguir, hay cada vez más infectados, hay cada vez más personas que no tienen respuesta. Yo en la terapia intensiva, que es un circuito cerrado, que no tengo contacto con el paciente ambulatorio, hisopo 5 o 6 pacientes de afuera conocidos que no encuentran lugar donde hisoparse y que vienen con síntomas. Entonces, eso es lo preocupante. Es un desorden, uno que lo ve de afuera es un desorden generalizado que lleva a que el resultado también, obviamente, sea malo. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora No, le voy a dar la palabra a Guillermo Stetler, que es de la localidad de Calafate, para que nos cuente cuál es el panorama que ve desde ahí y, bueno, obviamente desde el sector de la salud también. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero con respecto al ibuprofeno, ya hablaron los que saben muy bien. Lo único que quiero aportar es lo siguiente. Si nosotros tomamos la salud como una cuestión holística, o sea, como un conjunto, tenemos que tener en cuenta la cuestión también de la salud mental. Y la salud mental, en lo que significa a un paciente tener la esperanza de recibir, aunque sea un placebo, ya está curando. O sea, dejemos de lado la parte técnica, pero vamos específicamente a la solución que le representa a un paciente sentir que está siendo tratado con algo que, si bien lo sabemos, puede solucionarle un problema. Ese es un punto, digamos, que me parece excelente del tema del ibuprofeno. Como decíamos, la salud, bueno, lo que quiero hacer ahora es un pequeño análisis de la realidad de Calafate, pero también holísticamente. O sea, Calafate es una ciudad que antes de la pandemia tenía una ventaja comparativa con respecto al resto de la provincia, dado que Calafate es una de las pocas, si no la poca, con Chaltén, que no dependen un 100% del Estado. Tiene una actividad privada
tremenda, con una gente que es muy, digamos, activa, inventiva, genera muchos puestos de trabajo. Y esa ventaja comparativa que teníamos antes de la pandemia se transformó en una desventaja tremenda en la actualidad. Si ustedes ven Calafate hoy, es realmente desesperante en cuanto a que ustedes salen por las calles y ven la cantidad enorme de locales comerciales cerrados que se alquilan, la cantidad de gente preparando comida para vender porque no tiene otra cosa que hacer, no tiene cómo sobrevivir. O sea que la cuestión no es solamente la cuestión de la cuarentena, o la cuarentena es una consecuencia de esa situación. La pandemia ha generado este problema. Entonces, el problema de Calafate es realmente muy acuciante. Bien, viendo esta realidad, uno se pregunta, yo lo que pretendo es hacerme preguntas y hacer preguntas. Trabajando con la gente acá en el comité que asesora un poco a la concejal Ethel, nos hemos planteado un montón de cosas. Y uno llega a la conclusión que Calafate puede empezar a funcionar si empiezan a haber vuelos, si empieza a mover gente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay vuelos? ¿Por qué estamos recluidos? Después de 7 meses, digamos, de encierro, 7 meses tremendos de encierro, miramos y estudiamos un poco la realidad mundial. ¿Por qué Suecia, digamos, tiene un nivel hoy de 1 o 2 muertos por día cuando hizo una política sin restricciones totales? Son preguntas que me hago. ¿Por qué Japón, con 126 millones de personas, tuvo 6.000 muertos? Y nosotros ya vamos por los 25.000. ¿Por qué Uruguay? Acá al ladito, no necesitamos irnos muy lejos. Tiene menos muertos que la provincia de Santa Cruz, la mitad. Entonces, son cosas que uno tiene que preguntarse, si estamos haciendo las cosas bien. O sea, estamos trabajando como muy bien dijeron los médicos. No hay una voz de mando. No hay una voz de mando. Y la voz de mando es increíble. Les voy a comentar algo, por ejemplo. ¿Saben ustedes que en Suecia, por ejemplo, no existe un Ministerio de Salud? No existe un Ministerio de Salud. Hay una agencia de salud que no depende del Estado. O sea, depende en cuanto a toda la cuestión de... Pero es una organización, una agencia de salud que trasciende a todos los gobiernos. O sea, el que maneja la salud en Suecia tiene una carrera que llega con un doctorado, por ejemplo, en matemática. Con PhD en matemática. ¿Por qué en matemática? Porque maneja estadística. Y para manejar estadística tiene que saber mucha matemática. Aparte de medicina y todo lo demás. O sea, la gente está tremendamente formada. Comparemos qué pasa acá. ¿Quién maneja la salud pública? Cuando nosotros en la provincia contratamos una infectóloga, que la pregunta que me hago es, ¿cuántas publicaciones internacionales con referato tuvo en el tema? Es la forma de evaluar la calidad científica, digamos, de alguien, de un postulante a estos cargos. ¿Cuántas publicaciones en el tema específico tuvo? Y no es un problema de género, es un problema de ciencia. Decir, ¿estamos formados para llevar adelante este tema? Como muy bien decían los médicos, acá la voz de mando, evidentemente con el cassette, se baja a todo nivel, o sea, desde Ginés hasta el médico de Calafate, eso no te quepa la menor duda. Nadie va a contradecir porque hay una posición política. Nadie va a contradecir lo que dice Ginés García. Y sabemos lo que estamos en política, cómo es la cuestión de Ginés García, digamos, quién es Ginés García. Entonces, es lamentable, lo que estoy diciendo es que esto debe cambiar en su matriz.
debe cambiar en su matriz y decir, ¿cuándo será el día que los que tomen las decisiones sean los más capacitados? Esa es la pregunta que me hago. Y es la pregunta que digo, ¿por qué en otros lugares sí lo han hecho y nosotros no? Bueno, hay un montón de respuestas a esto, que yo no las tengo. O sea, y lo que planteo son este tipo de preguntas para decir, ¿podremos en algún momento en Calafate volver a tener vuelos? ¿O vamos a seguir en una cuarentena eterna? Esa es la muerte de este pueblo, es la muerte de este pueblo. Entonces, lo que se preguntan los comerciantes, los trabajadores, desde la chica que hace la limpieza en el hotel hasta el gerente, o sea, toda una cadena en la cual estamos involucrados. Por eso digo, la pandemia ha generado esta situación. La pregunta es, ¿la cuarentena solucionó esto o hay algunas otras soluciones? El aislamiento tan restrictivo, ¿es positivo? O sea, yo vivo al lado del lago y, o sea, ¿por qué no puedo salir a tomar aire al lado del lago? Le pregunto a los médicos. O sea, en vez de estar encerrado en la casa. Cosas elementales, el Parque Nacional cerrado. ¿Qué mejor cosa que estar en contacto con la naturaleza? El tomar sol para la vitamina D, el estar mentalmente sano, mentalmente no tan enfermo. Uno lo escucha al doctor Manes y habla de una epidemia de salud mental. Habla de una epidemia de salud mental que no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. 8 de cada 10 adolescentes tienen problemas serios de depresión, leve, moderado y grave. Todo esto son cuestiones que uno se pregunta para ver de encontrar alguna solución. Bueno, esos son los interrogantes que planteo y bueno, es para discutirlo y seguir charlando. Muchas gracias por la atención. Gracias, Mito, y vamos a seguir con Juan y a ver qué perspectiva tiene desde Caleta sobre cómo sería a futuro el manejo de la crisis de la pandemia en la provincia y en su ciudad en particular. Bueno, en primer lugar, me encantó la posición de una persona no médica, que es el ingeniero Guillermo Steller, ¿no? Sí. Me gustó la parte, fundamentalmente, esa afirmación de ese aire psicológico que al paciente puede decir, bueno, tengo una esperanza. Y lo último que se le puede perder a un ser humano es la esperanza. Y por la esperanza, a veces por el hecho de creer en la mente, se producen cambios en el físico también. Hay que tenerlo claro eso, que uno tiene que tener una predisposición desde el punto de vista psicológico o psicofísico para poder mejorar, ¿no? Y después con lo que él dice, bueno, no sé si estarán todos de acuerdo con lo que yo pienso. ¿Qué le pasó a Japón y qué le pasó a Suecia? Y son suecos, y son japoneses. Ese es el tema. Nosotros, en este lugar, somos lo que somos y nuestros representantes son lo que somos nosotros, porque no salen de un repollo, salen de nosotros. Entonces, son los mismos que nos gobiernan y muchos de los que están y que no han entendido la cuestión, entonces producen estos hechos desafortunados de no colaborar con el tema. Y yo le puedo decir a todos los participantes de este Zoom que les puedo hacer una comparación muy clara. La República Alemania hizo 14 días de cuarentena. Tiene 85, 87 millones de habitantes y tiene 9.000 muertos. Nosotros tenemos 45 millones de habitantes y tenemos 25.000 muertos. Tenemos 25.000 muertos. Hicimos 205 días de cuarentena. O sea, es claramente que hay una responsabilidad de los que manejan, y como alguien dijo por ahí, de los que manejan y de las líneas políticas que le bajan, algunos tipos que son realmente unos laderos de los políticos, que eso es lo peor que nos puede pasar, como dijo la doctora
Constantini, que yo la escuché doctora, usted en un Zoom o en el Face cuando habló con unos periodistas y realmente me dejó impresionado. Yo la felicito porque usted tiene una valentía que no tienen todos, porque usted está metida dentro del sistema público. Y usted se plantó frente al sistema público y le dijo, esto no es así. Porque tal vez el doctor Córdoba, nosotros estamos en otro, digamos, ya estamos en otro, medio fuera del sistema público y podemos decir muchas cosas. O sea, le podemos decir muchas cosas al gobierno, pero usted tiene doble mérito, porque usted está ahí adentro donde le están pasando las cosas. Y usted dijo, señores, esto es así, y yo le escuché toda, esto es así, y yo me quiero poner en los zapatos del familiar, me quiero poner en los zapatos del enfermo. No le voy a negar el ibuprofeno inhalado. Y usted dijo claramente, hasta yo lo probé con un chico que le hice ibuprofeno inhalado y de un momento para otro me cambió la saturación, mejoró sustancialmente. Y yo la verdad que me dejó muy impresionado, y por eso seguí también, digamos, su consejo, y vi que en este mundo hay que sacar lo mejor y hay que tratar de ayudar a los pacientes. Yo creo que eso es muy importante. Y lo otro, para, digamos, un poco redondear algunas cosas importantes, es cómo salimos de esto. De esto se puede salir, que esto no es una historia nuestra, es una historia del mundo, es una historia de Estados Unidos, de Alemania, ellos lo dicen, todo el mundo lo dice. Tenemos 3 mecanismos para salir. Uno es la vacuna, que no sabemos cuándo va a llegar, tarde, mal o bien, o tarde, mal y nunca, o tarde, bien y siempre. No sabemos cuándo va a venir. Pero una es la vacuna, que puede ser una solución, aunque tenga algún efecto colateral, pero puede ser una solución, y supongamos que alguna de estas vacunas de buenos resultados es una manera de salir. La vamos a tener que poner, digamos, en una situación de stand-by, porque no la tenemos hoy. La otra es que podría ser catastrófica, es la inmunidad de rebaño, que en algunos países del mundo, con otras patologías, se hacía inmunidad de rebaño en forma consensuada, escalonada y lenta. O sea, se iba haciendo lentamente, que se vayan contaminando ciertos grupos de pacientes que tienen mucho menos riesgo de morir, y que eso después hacen, cuando llegan a un 60%, como un cortafuego contra los que están sanos. Esa es una posibilidad que tampoco debe ser descartada, pero que la verdad que nos llevaría muchas vidas, porque como esto es un virus muy contagiante y rápidamente distribuido por la población, nos podría acarrear muchos problemas, fundamentalmente en nuestras familias vulnerables, como son aquellos enfermos crónicos que tienen comorbilidades como la EPOC, la hipertensión arterial, la obesidad, pacientes oncológicos, artrósicos, cardiovasculares, etc. Y la edad, esos son nuestros pacientes que son los que más se complican, que ya está claramente detallado en el mundo que de 100 tipos que tienen COVID, 80 lo pasan en la casa, 20 entran con dificultad respiratoria y 5 se van a la terapia intensiva. Y ese es más o menos, digamos, el grupo, digamos, la estadística que el mundo ha dado en este tema del COVID. Entonces esos 20 que entran a la complicación por la dificultad, que yo les digo a mi gente, a mi pueblo, la dificultad respiratoria es el signo de alarma, muchachos, ahí es donde empezamos a resaturar, y ahí es donde nos vamos a complicar. Entonces ahí es donde esa es una alternativa, el rebaño, pero que tampoco lo tenemos que poner en stand-by porque es muy complicado y se puede discutir. Y el que sería más aceptable de todo y el que tenemos que hacer ahora es aprender a convivir con el virus. Entonces aprender a cuidarnos, ponernos el barbijo, mantener la distancia social, lavarnos las manos permanentemente, airear los lugares, no ir a lugares conglomerados, no generar grandes espectáculos públicos. Y nadie dice de la restricción total, porque yo digo, la restricción total tampoco es buena, porque muchas veces dije, si no nos mata el virus, nos va a matar la economía. O sea, vamos a caer en uno de esos dos flagelos. Entonces tenemos que agudizar nuestro ingenio y agudizar nuestra responsabilidad social, que es muy importante. Decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y me parece que esta tercera opción de aprender a convivir con el virus, de que el virus sabemos que circula por las calles, pero sabemos que nos tenemos que proteger y sabemos que tenemos que tener todos los mecanismos necesarios para poderlo atacar. El Remdesivir, la ivermectina, el ibuprofeno inhalado, los corticoides, la terapia, el terapista con el paciente en prono, boca abajo, intubado, que mejora muy, bueno, todo lo que tengamos en el arsenal que la doctora
que es terapista lo sabe, lo vamos a tener que utilizar. Y además, ir concomitando con la educación de la gente en este plan Detectar, que es muy bueno, pero que se tiene que aplicar. Y acá en Caleta Olivia, por suerte se está aplicando y muy bien, porque se hace, siempre es insuficiente. Hoy acompañé a los del plan Detectar cómo hacían los muchachos voluntarios. Habían como 40 chicos cuadriculando las calles y yendo a ver a cada uno, yo los acompañé, y la verdad es una tarea titánica y también hay que reconocerla, porque eso te detecta al paciente que tiene síntomas. ¿Cómo es el plan Detectar? Para los que no saben, tocas la puerta de 2 metros, le decís, buenas tardes señora, le pasé la pregunta, usted, ¿cuántos son de familia? ¿Qué edad tiene? ¿Hay alguno que está engripado con síntomas? Entonces, cuando captás uno, le decís, bueno, acá tiene el voucher, vaya a la escuela 29 o la 82 donde nosotros tenemos, y sópese. Bueno, de esa gente, el plan Detectar hoy toma mucho más que los hisopados del hospital. El Detectar hoy en Caleta hace 12 o 15 positivos contra 6 o 7 del hospital, o 9 del hospital, o 20 positivos. O sea, estamos con ese plan. Entonces, ese es otro mecanismo de la tercera fase que yo te digo, es decir, que nosotros podemos salir de esto haciendo todas esas cosas, acostumbrándonos a vivir con el virus, trabajando en todos los aspectos con la sociedad, haciendo una sociedad más responsable, que a veces son muy irresponsables, se juntan en grupos, hacen fiestas clandestinas, y eso está muy mal, porque eso es lo que hace circular el virus. Pero eso no quita de que con medidas de prevención vos abras un gimnasio, o abras un bar con 2 metros de distancia, o hagas caminar a la gente entre los convivientes, o salgas afuera de la ciudad o en la ciudad en forma ordenada, en todo en forma escalonada. Pienso que eso, y acostumbrarse a convivir con el virus y saber dónde te vas a contaminar, yo creo que es muy importante. Esto tiene que ver con la educación. Y a mí me parece que los países más importantes del mundo han hecho, con responsabilidad social y detectando casos uno por uno y pudiendo aislar a esos contactos y poderlos aislar para evitar esa cadena de contagios que hoy hablábamos, que vienen a decir ahora que la corte la deberíamos haber cortado antes, pero por suerte acá estamos aumentando en forma bastante logarítmica, pero por lo menos controlada. Tuvimos casos de 12, de 20, de 18, de 40, de 20, de 10, de 15, de 12. Estamos en un episodio donde nosotros estamos, como digamos, controlando el ascenso de la curva. Y hoy te puedo decir, para que tengan ustedes noticias de Caleta Olivia, que en Caleta Olivia tenemos 6 personas en la terapia intensiva y tenemos 8 internados en la sala de COVID, ¿no? Pacientes en clínica de COVID. Y 6 en terapia intensiva, de los cuales 2 están respirados con aparato respiratorio, con la asistencia mecánica respiratoria. Y además tenemos, hoy les puedo informar que tenemos en nuestro hospital público, tenemos 21 respiradores y tenemos capacidad para 18 camas de terapia intensiva, más 16 respiradores y 16 camas de terapia intensiva en el medio privado, que es una clínica que se llama Clínica Cruz del Sur, y 3 o 4 respiradores más en el Hospital Mepisa. O sea, estamos hablando de 40, más o menos de 40 respiradores, o de 36 o 38 respiradores y 38 o 40 camas de terapia intensiva. Dentro del hospital local se puede reconvertir la sala de la terapia de pediatría, de terapia intensiva pediátrica, como bien lo explicaba la doctora en aquella vez que la escuché. También están haciendo eso, de manera que si llega esto a ser un pico muy importante, tenemos la posibilidad de ampliarlo ahí. De manera que no sé si va a alcanzar, porque 40 respiradores o 38 respiradores para Caleta Olivia es una suma interesante. No sé si es poco o mucho como están ustedes, pero nosotros estamos en esta situación epidemiológica y por ahora en ascenso, pero controlada. Y espero y confío, yo soy católico, en Dios, que esto no siga aumentando, porque realmente vamos a tener problemas a la larga, porque el contagio es enorme. Tenemos un R0 ya, yo creo, mayor de 1, y cuando es mayor de 1,2, el R0, el R0 es la tasa de contagio que genera cada uno de los que se contagian. Porque a veces uno contagia a 2, y esos 2 tenés que sacar una flecha para cada uno, contagia a 2, el otro 2, el otro 2, el otro 2, y ahí se va haciendo logarítmico. En el norte de Italia
la tasa de contagio cuando estuvo muy fuerte el coronavirus fue 3,5 y no le aguantó. Ningún centro de salud pudo aguantar la tremenda epidemia, y entonces la gente moría fuera del hospital. Yo creo que ustedes están teniendo un R0 de más o menos de 2, porque la verdad que la tasa de contagio fue muy alta y le saturaron, como decía la doctora, no solo la terapia, sino las clínicas y hasta la morgue, realmente, y muchos que se deben haber muerto en la casa o deben haberse descompuesto en la casa, ¿no? Así que, digamos, el panorama de Caleta Olivia es este. Yo estoy colaborando en la medida que puedo desde afuera y no soy ni siquiera integrante del COE, ni digamos que concuerdan con mis ideas, porque bueno, yo se las expongo, les mando WhatsApp, les escribo por Facebook, me presento, soy de cuerpo presente, digo, acá estoy, vamos al plan detectar, acá estoy, ¿dónde hay que ir? O sea, no le saco el cuerpo esto. Obviamente, en forma voluntaria, lo hago en el tiempo libre que tengo, porque también tengo que laburar un ratito en la mañana para poderme mantener, así que bueno, es lo que estoy haciendo en Caleta y lo que están haciendo las autoridades en Caleta, que más o menos estamos teniendo, digamos, algún resultado positivo y esperemos que esto se mantenga por largo tiempo así. Bueno, gracias Juan nuevamente. Y doctor Córdoba, usted había quedado que había alguna salida o veía algún planteo hacia adelante. ¿Cuál es su perspectiva hacia adelante de la crisis que estamos en Río Gallegos pasando en particular? Estás muteado, Horacio. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Ahí está. Ante todo, aplauso a Analía. Como dijo Juan, doble mérito. Uno que la conoce y sabe lo que es, hay que estar y hay que después aguantarse todo. Pero bueno, como siempre decimos, Analía, acá está el Colegio Médico con todos los médicos y el Consejo Médico atrás para apoyar todas las medidas. Yo creo que lo que estamos transcurriendo a nivel país, porque hablamos de pandemia, yo creo que estamos transcurriendo una post-cuarentena y tenemos que empezar a hablar de una post-cuarentena, porque la post-pandemia va a venir dentro de 2 años y la verdad que dentro de 2 años falta tanto tiempo. Yo voy a repetir cosas porque realmente me tomé todo para escucharlo al ministro de Salud y realmente él hablaba de que, bueno, había 5 vacunas y que va a haber cuál vacuna con una efectividad del 50%. Vamos a ver cuál compramos, porque todavía no sabemos cuál va a ser la más efectiva y si realmente va a ser efectiva. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué hizo? Nación tiró para que cada provincia tome como quien dice, el estandarte de esta pandemia y la maneje de la mejor forma posible. Yo lo escuchaba recién a Guillermo y es real. Acá nosotros tenemos que vivir la cuestión sanitaria, la cuestión económica y la cuestión ciudadana. La cuestión sanitaria, los déficits que tenemos ya lo hemos planteado. Hay que tener una voz de mando muy clara, hay que salir a testear lo más que se pueda, porque si sabemos que testeamos 500, 700 y tenemos un promedio de 60%, y esto es así, 60% de positividad en la ciudad, quiere decir que si te testeo 600, llámese por clínica, llámese por hisopado, por lo que fuera, pero lo importante es a mayor cantidad, mayor aislamiento. Y en forma indirecta, no es lo mismo aislar 20 personas a aislarte 2.000 personas por día. Lo cual en un mes podríamos prácticamente tener arriba del 80% de la población de Río Gallegos testeada. Tendríamos un carnet de los que estuvieron positivos, podríamos hacer anticuerpos y decir, bueno, la población de Río Gallegos tiene, de 120.000 habitantes, tiene el 80% con una IgG positiva. Para los que no saben, les dijo, estuvieron en contacto con el virus. Listo, han creado una cierta inmunidad. Muy bien, ¿no son factores de riesgo? Bueno, muchachos, a trabajar. Hay que empezar a producir. Ahí entra la parte económica. Porque acá no es una cuestión sanitaria, la parte económica está llevando a que la gente... Hoy escuchaba el promedio, 3,5 millones de personas perdieron su trabajo. No solamente nos perdemos el trabajo, nos agarra la depresión. En los adultos, en los adolescentes, económicamente estamos todos mal, los médicos también estamos mal, la está pasando mal la gente. No es lo mismo aquel que tiene garantizado su sueldo a fin de mes, que sabe que va al cajero y ya lo tiene, aquel que lo tiene que salir a buscar. Entonces, entramos en la parte política, en la parte económica y en la parte ciudadana. Lo más importante, y venimos bregando sobre esto, es el bloqueo del adulto que tiene problemas con comorbilidades. Nuestra provincia es sedentaria, nuestra provincia es una comunidad cerrada. Vivimos mucho tiempo encerrados, lo cual nos lleva, tenemos la doble media nacional de sobrepeso y de obesidad.
me parece que no hemos olvidado de todas esas cosas, y como dijo Analía, realmente el sistema de salud de nuestra provincia, lo que lo hemos vivido, hemos visto cómo en los últimos, cuando yo llegué acá, el hospital nivel 8, con 5 clínicas y con una población de 70.000 habitantes. Hoy tenemos 50.000 habitantes más y de las 5 quedó una sola. Y el hospital prácticamente no se invirtió. Tenemos un resonador que hace 6, 7 años que no funciona y que ya es obsoleto porque era con helio. Entonces digo, cuando empezamos a ver todas estas cosas nos damos cuenta realmente que la salud muchas veces no interesó en la medida que tenía que interesar. Y hoy, donde más debería interesar es donde menos atención se le brinda, o al menos a las personas que realmente están. Pero tenemos que buscar un futuro, tenemos que buscar una luz, esa luz en el túnel. ¿Qué buscamos? Primero, creo que los conceptos vamos a concordar con toda la parte médica. Hisopar más, testear más, aislar más, una educación cívico-sanitaria, donde le informemos a la gente, porque el gran problema que tenemos hoy es el adolescente que realmente, pero el adolescente tiene un padre, es decir, que también más allá de que le echemos la culpa al adolescente, hay que responsabilizarlo al padre. Bloquear al adulto mayor, que es el que tiene una enfermedad, que es el que muchas veces, el 20%, como dijo Juan, y el 5% termina en terapia. Bueno, hagamos un censo, testémoslo, aislémoslo, y el resto que ya tiene una cierta inmunidad, que empiece a producir, que empiece a trabajar. Porque si no nos mata el COVID, nos va a matar realmente el hambre, la depresión. Vamos a entrar en la gran depresión del 29, ¿viste? Que pasó en Estados Unidos, los suicidios, esto, lo otro. Entonces, yo creo que la gente que nos está manejando, que la gente que nos está gobernando, tienen que tomar medidas muy rápidas, porque tienen hoy la posibilidad de ellos manejarlo. Así como le dieron la posibilidad de poder manejar la represa, la minera y el petróleo, ¿cómo no le van a dar la posibilidad a nuestras provincias, a nuestras ciudades que necesitan del turismo? Ellos viven del turismo, hay que darle. A ver, si le dimos prioridad a la minera, a la represa y al petróleo, démosle también la posibilidad con todos los protocolos, y bueno, y empezaremos a funcionar como provincia. Ya no hablemos como nación, porque hoy por hoy la responsabilidad es de cada provincia. Nosotros estamos desde el 31 de agosto en un ASPO que no lo es, convengamos que se ha adaptado a las funciones económicas de la provincia. A mí me interesa la gente, a mí no me interesa la política, me interesa la salud de la gente, me interesa la salud de los profesionales, me interesa la salud de todos los que habitamos acá. Entonces, gente, empiecen a juntarnos, a ver cómo salimos. Las situaciones son muy simples y claras. Hisopar más, testear más, aislar más, para que rápidamente salgamos de todo esto. Hoy por hoy estamos hablando de 6.000, 6.500, 7.000, ya la verdad que uno ha perdido la cuenta. Como lo dijo en su momento el ex ministro Nadalich, en ese momento teníamos 10, como es el RO, que estamos hablando de 2, hoy tendríamos en la población más o menos entre 40.000 habitantes que ya hubieran estado en contacto con el virus. Por ahí es mucho más. Entonces, guarda, no nos falta mucho como para decir, bueno, a ver, ¿cuánta gente realmente es positiva? Pero bueno, habrá que empezar a esforzar todo el ingenio de la dirigencia para ver cómo salimos de esto, económico, en salud y en ciudadanía. Gracias, Horacio. Ahora le quería preguntar a la doctora Costantini sobre cómo ve que la respuesta del hospital hasta ahora y cómo ve con esta tensión que hay entre la cantidad de infectados en Río Gallegos y el resto, digamos, de la respuesta que puede dar el hospital en este tiempo. Analía, estás muteada. Sí, tenés razón. Ahí está. No me los merezco. Soy una, como dijo Lacho Tejada alguna vez, soy una militante de la pediatría y soy una militante del bienestar del paciente. Y me gusta que el paciente, aunque muera, tenga una buena muerte. Y aunque el final sea nefasto, ese nacimiento a otra vida sea con dignidad, sea acompañado, sea sin necesidad de oxígeno, sin asfixiarse, sin tener una mano que tomar, sin morirse solo.
porque me parece que también podemos hacer protocolos para que ese abuelo o quien fuere está muriéndose y pueda morirse de la mano de su ser querido. Me parece que lo podemos hacer. Para eso están todos los protocolos de superseguridad que se pueden tomar y sin ningún tipo de riesgo para el familiar que esté allí. De eso soy una convencida que sí lo podemos hacer. Por lo menos mejorar la muerte. No creo, la verdad que no creo, desde el punto de vista de nuestras autoridades de la salud, que seamos convocados para dar ideas en cuanto a cómo seguir. Pero bueno, lo hacemos entre nosotros y me parece que la única manera que tenemos hoy para mejorar el factor de contagiosidad que decía el doctor Acuña, que lo explicó muy, muy bien, es testear. Es testear, testear y testear y morirse testeando. Porque es mucho más fácil aislar una familia, 2 familias, 10 familias, que aislar medio pueblo. O seguir en la cuarentena nefasta que obviamente a la vista está de que no ha dado buenos resultados y no los va a dar. ¿Por qué a los suecos les fue muy bien y por qué a Japón le va muy bien? Y porque culturalmente son opuestos a nosotros. Ese es el problema. Entonces, si tenemos la cultura del yo doy la contra, la cultura del a mí no me va a pasar nada, la cultura política de decir vos vas a hacer lo que yo te diga, como es lo que uno siente ahora como ciudadano, no nos va a ir bien. Entonces, yo creo que la única manera hoy de salir es testear, aumentar la capacidad de testeo, enseñarle a la población cómo vivir con el virus. Como dijo el doctor Acuña Kunz, es así, hay que enseñarle a la población cómo vivir con el virus, cómo resguardarse, cómo resguardar a nuestros mayores y a nuestros adultos jóvenes con factores de riesgo. Porque hoy en la terapia hay pacientes de menos de 50 años. Eso es lo preocupante. Entonces, enseñarles a esas personas cómo cuidarse, cómo las empresas tienen que cuidar a sus empleados, cómo los supermercados, los bancos, etcétera, etcétera, tienen que cuidar a sus trabajadores y a sus clientes. Y de una buena vez por todas, activar el trabajo de alguna manera. Los protocolos ya están escritos, nosotros no vamos a inventar nada. Los protocolos los escribió el primer mundo porque se la llevó puesta la pandemia, es decir, los cacheteó de arriba abajo y bueno, aprendieron. Nosotros no aprendemos, es decir, no aprendemos, no aprendemos de los que están por del otro lado del Atlántico, ni tampoco aprendemos de nuestros errores. Entonces, estamos enlagunados. Entonces, la única manera de salir de la laguna es aumentar la responsabilidad civil y promover y prevenir esta enfermedad. No hay otra, porque la vacuna no va a estar de acá a 2 años. Y yo no me voy a poner una vacuna china, ni tampoco cubana. Entonces, hay que ser consciente de que la vacuna tiene que ser algo serio, no también un negocio o un capricho político. Entonces, hay que ayudar a la gente a entender, a que entienda el comportamiento del virus, a que entienda cómo se puede cuidar y cómo puede hacer su actividad normal sin contagiarse, a permitir que tanto el adulto como el joven, como el niño, hagan deporte en lugares seguros. Porque si seguimos encerrados, si nuestros niños siguen encerrados, el sistema inmunológico desciende en su calidad, aumentan los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño en el niño tienen un montón de consecuencias en cuanto a su crecimiento, su sistema inmunológico, a trastornos alimentarios. Tenemos un alto grado de obesidad en la niñez en nuestra provincia, como pasa en todo el mundo, ¿no? No estamos lejos de eso.
pero hay que dejarlos salir, que anden en bicicleta, es decir, mi esposo fue ayer a caminar a la laguna cerca de casa, al circuito. Eran las 4 de la tarde y vino la policía y les dijo, no, no pueden caminar. Eran 4 caminando. 4 gordos, que era imposible que se toparan entre ellos. ¿Qué se van a contagiar con el viento que hay en la... Es imposible. Entonces, si seguimos encerrando a la gente, si le seguimos diciendo, mire, si usted sale se va a morir porque va a ir a la terapia y no hay respirador y no hay médico y no hay enfermero, la gente se enferma. ¿Por qué? Porque dice, ah, no, me tengo que quedar acá adentro, y empieza. Y si puedo tomar esto, y si puedo tomar aquello, y si puedo tomar aquello otro, y es un circuito que no tiene fin. Entonces, si todos estamos entretenidos en otras cosas, si salimos a jugar, si vamos a jugar al tenis, si vamos a jugar, si vamos a caminar, si vamos a andar en roller, si vamos a andar en bicicleta, o lo que fuere, la gente está en contacto con el aire, en contacto con el viento, que cada día lo amo más y que nunca pensé amarlo, y no hay ninguna posibilidad de contagio. Ahora, si yo abro el boxing, lo traigo a Capanga, y bueno, sí, dentro de una semana voy a tener el hospital reventado. Incendio. Claro. Entonces, bueno, me parece que falta sentido común. Falta sentido común, que tener sentido común para esta gente es mala palabra. Y bueno, esas son las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. ¿Quiénes las pagan? Quienes se enferman, quienes están internados, quienes tienen que sufrir el casco Helmet, quienes tienen que sufrir la terapia, quienes tienen que sufrir el aislamiento de estar internado 10 días en una sala, que debe ser espantoso, yo me escaparía por la ventana, y esa es la consecuencia. Y nuestros niños encerrados. Entonces, no vamos a ser nosotros los convocados, estoy seguro, por lo menos en Gallegos, pero por lo menos si escuchan a alguno de ellos, que apliquen el sentido común. Que apliquen el sentido común, porque no hay otra forma. Hoy no hay otra manera. Todo lo que está es experimental, todo lo que está no es curativo. No tenemos, si el Remdesivir fuese la panacea, no tenemos los $15.000 ni lo vamos a tener por cada tratamiento con ese anticuerpo monoclonal o con el que fuere. Entonces vamos a recibir un tratamiento, el que le corresponde a Latinoamérica. Bueno, eso hay que también ser consciente. No vamos a tener el tratamiento alemán, me parece, pero enseñar a vivir con el virus, prevenir, promocionar el buen estado de salud, promocionar la buena salud mental, dictaminar psicólogos esenciales desde un principio. Psicólogos eran esenciales desde un principio. Si vos vas a encerrar a un país, vos tenés que tener a alguien que contenga a esa persona que está encerrada. Nosotros estamos acostumbrados a estar encerrados, los patagónicos, pero no sé, creo que antes de Caleta Olivia ya no. Nosotros en Gallegos sí, pero ya en Caleta la población no está acostumbrada a estar encerrada, porque tienen un paisaje hermoso, porque tienen el mar, porque es otra cosa, porque hace calor, perfecto. Nosotros no, entonces no hay salud mental, no hay psicólogos, no hay una cadena de psicólogos, o del Estado, o de la parte privada, o de quien fuere, que se encargue de la gente que está aislada. Y que está con miedo, porque ve en el Facebook que la municipalidad saca un cartel que dice 101, y que dirá, ¿es la nueva línea de colectivo o es que no, son 101 muertos? Entonces, la verdad que nunca dejan de sorprender. Yo tengo muchas esperanzas de que esto se va a solucionar pronto. Gallegos y la provincia de Santa Cruz es un paraíso en cuanto a tener un nivel de atención médica y de prevención, pero que sería un lujo si lo tuviésemos. Repitieran el cassette que se baja desde Nación
todos los días. Creo que somos, todos los que estamos acá, somos muy creativos, cada uno tiene sus capacidades y sus debilidades y sus fortalezas en salud, en lo que fuere, en la parte política, en la parte económica. No necesitamos que nos digan qué hacer desde otro lado. Creo que somos muy capaces de hacerlo por nosotros mismos y de copiar a los exitosos. Después le pregunto a los doctores, a los doctores y al ingeniero de Calafate, quiero hacerle una pregunta. ¿Están haciendo cuarentena a los pacientes que llegan de otros lados, de Buenos Aires, por ejemplo, de otros lugares de la provincia o de la nación? ¿Los hacen hacer cuarentena en Gallego o en Calafate? La verdad que no sé. La verdad que no sé si tendrían que hacerlo, porque en los protocolos está, pero me parece que no hay ningún control de eso. Pero no tiene mucho sentido, me parece. Bueno, sí, adelante. No, Juan, te cuento. Sí. En el DNU anterior, todos los que eran denominados esenciales se los exceptó de hacer la cuarentena. Es decir, dentro de los esenciales fue justamente el tema de los que venían a la represa y a las mineras. Ellos venían y anteriormente tenían que hacer, en el DNU anterior se los liberó, es decir, que estaban sin hacer la cuarentena. Los que llegan a la ciudad, que entran acá, digamos, que vienen a visitar o o se vuelven, tienen que hacer la cuarentena los 14 días en un domicilio prefijado. ¿Pero por qué? Pero No fíjate tiene hoy, sentido. No tiene sentido eso, me parece. Y hoy no. Que te diga, si no tiene... No. Fíjate lo que pasa hoy. Un paciente de Calafate, que fue de represa COVID positivo, que estuvo en Calafate haciendo la cuarentena con su certificado de COVID positivo y dado de alta por el SAMIC, entra por Hueraique y lo mandaron 14 días a hacer cuarentena. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero lógico. ¿Cómo Virus si ya tuvo el circulante, COVID? claro, virus circulante no tiene sentido. No, claro. Por eso, bueno. Eso digo, hay muchas cosas, pero bueno. Hay que juntar ideas. Sí, hablábamos antes de que parece que la conducción de la política sanitaria en la provincia va atrás de todos estos problemas, y bueno, recién ahora empiezan a aplicar algunos criterios que tendrían que haberse aplicado 6.000 casos atrás, esto lo decíamos al principio. Ahí le voy a preguntar a Guillermo Stetler de Calafate, que había hecho algunas preguntas, se hizo algunas preguntas y se encontró alguna respuesta desde lo que hablaba tanto el doctor Juan Acuña como el doctor Córdoba como la doctora Costandini. Claro que sí, claro que sí. Son disparadores lo que uno tira. Yo quería agregar una cosita nomás, rápido, porque sé que tenemos poco tiempo. Tuvimos 7 meses de cuarentena estricta. En esos 7 meses, ¿qué hizo la provincia de Santa Cruz? Preparó las terapias intensivas. O sea, porque, como decía el doctor Acuña Kunz, tienen varios respiradores, pero una terapia intensiva, yo tuve la suerte de trabajar en varias mucho tiempo, no es solamente el respirador, son gases en sangre, son los monitores multiparamétricos, son los traqueas, son los enfermeros, o sea, la terapia intensiva tiene una complejidad enorme. La terapia intensiva es increíble. Yo admiro a los terapistas porque realmente son tipos que se juegan la vida, digamos, de los pacientes y de ellos luchando contra la muerte. Con todos lo que significa el equipamiento que necesitan para poder setear un respirador. Para setear un respirador yo tengo que tener gases en sangre para saber cómo está, tengo que tener los parámetros de ventilación, tengo que tener un monitor multiparamétrico con curvas de flujo de volumen, tengo que tener un montón de cosas para evaluar y poder actuar. No es solamente una cosa aislada. ¿Se preparó algo en Santa Cruz? Es la pregunta que dejo. Y es lo que deberíamos insistir, digamos, ante esta situación. Ya yo tuve, lamentablemente, la noticia de una compañera que trabajó muchos años conmigo, enfermera en Río Gallegos, y no tenía cama, y murió por no tener una cama. Le escuché a la hija
y me dio una pena tremenda escuchar el testimonio de esa hija. Y una sola cosita más de Calafate. Nosotros ya tuvimos el primer suicidio del COVID. O sea que es grave. No sé si Ethel quiere agregar, digamos, a la cuestión de Calafate. Yo no quiero abundar más en detalles. Ethel, si querés decir algo sobre la situación, cómo la está viviendo Calafate en este momento. Desmuteate. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bien como estuvo diciendo Guillermo, realmente la situación en Calafate es muy preocupante. Hay muchas familias que están angustiadas, están preocupadas no solo por su salud, sino también por su situación económica. Hoy en la avenida, como decía Guille, los negocios están todos tapados y esta vez no es por refacción, sino que se están cerrando. Normalmente ya es como que florece junto con la primavera, ¿no? Y bueno, todos estábamos esperanzados en la posibilidad de vuelos para poder reactivar la actividad económica de la localidad, pero bueno, no se está dando ni tampoco se va a dar en breve. La solución no es solo que venga 1 o 2 vuelos, sino la solución sería que se reactive el turismo. Pero bueno, escuchándolo a los médicos también me preocupa la parte de salud. Por un lado es como que estamos en dos veredas, ¿no? Unos que queremos que haya mayor libertad y hay otros que quieren o queremos seguir con el aislamiento. Nos hemos dado cuenta hasta este momento que no sé qué tan bueno y positivo fue esta cuarentena y estar encerrados así. Como decían, la salud mental también es una preocupación grande. Yo presenté una resolución en el Consejo Deliberante para que incluyan un psicólogo dentro del Comité de Salud y me dijeron de que no hacía falta, que ya si lo necesitaban lo incorporaban, y bueno, esa resolución fue archivo. Eso lo presenté más o menos en mayo, me parece, y viendo situaciones de gente que acá vive sola, o que no está, no tiene mucha relación, o sea, lo único que podía hacer era hablar con el del supermercado, y lo que sostengo es que las autoridades nacionales y provinciales tendrían que ver un poquito la idiosincrasia de cada una de las localidades, porque las decisiones que a veces se toman con una visión de Buenos Aires o de Río Gallegos. Nosotros acá podríamos salir a andar en bicicleta, como decía la doctora. A mí me preocupan mucho los nenes, que no tienen ninguna sociabilidad, si no tienen hermanitos es muy difícil poder juntarse con otro nene. Por ahí esto de las burbujas que se habló en un momento podría ser una solución para los pibes, ¿no? Sobre todo para estas personas o que están solas o que son únicos hijos. El tema de la escuela, los Zoom de la escuela tampoco están dando muchos resultados porque tampoco tienen las herramientas los docentes ni las familias como para recibir esa enseñanza. Así que bueno, es un sinfín de cosas que son preocupantes y que vemos o que se está desnudando lo que no se ha hecho durante 30 años en la provincia. Entonces, bueno, creo de que es en momentos de que aunemos esfuerzo, de que dejemos los egoísmos de lado, que tratemos de salir adelante y que pongamos un poquito la esperanza en primer término para poder construir una sociedad mejor. No sé si hay alguna otra cosita más que quiera contarles. Por ahí puedo decirles de que acá en el hospital hay 8 camas de terapia intensiva, de las cuales hay 4 ocupadas, pueden ampliarse a 16, hay 30 camas para COVID, que también dijeron que se pueden ampliar, y hay 18 respiradores. Si bien para nuestra población está bien, estamos, digamos, con cierta protección, pero si a este hospital lo cuentan para atender a toda la provincia, vamos a estar complicados. Así que bueno, nada más, gracias. ¿Me permitís una palabrita? Sí, Juan. ¿Sí me permitís? Antes de terminar, yo pregunto por qué
¿por qué no se activa por qué no se hace funcionar la actividad aerocomercial, no solo de Calafate, sino de toda la región patagónica incluso, pero de Calafate, que tanto la necesita, instalando un microlab en el aeropuerto? El microlab, vos lo instalás en el aeropuerto, yo creo que lo había hablado con Evaristo esto, lo instalás en el aeropuerto, haces un test rápido, un NeoKit rápido, eso es barato, ahora hay test de antígeno y test rápidos de hisopado que duran 45 minutos, una hora, el paciente negativo embarca, no se va a contaminar en el vuelo hasta Buenos Aires 200 personas negativas. O sea, van 200 personas o 180 personas negativas en un vuelo, llegan a Buenos Aires, evitan hacer la cuarentena porque son negativas, y la actividad aerocomercial se mejora con microlab en el mundo. Están haciendo cosas con la actividad aerocomercial tan decaída que estuvo. Todas las líneas aéreas internas en el mundo se han abierto. En Argentina todavía no sabemos cuándo vamos a volar. Si usted pone un microlab en cada aeropuerto importante, puede volar sin problema, porque, ¿qué me va a decir? La carga económica, y se lo carga el aeropuerto, se lo carga el paciente. Si a mí me dicen que tengo que pagar 1.000 pesos más para viajar a Buenos Aires, yo pongo, porque los test rápidos ahí de 3 dólares, de 6 dólares, de 8 dólares y de 8.000 pesos, como es el PCR, que es caro, pero hay otros que son re baratos. Entonces, cargáselos a la línea aerocomercial, al cliente o al aeropuerto, pero dejarlos viajar. Me parece que esa es una cuestión que la deberían hacer, impulsar, no sé si un proyecto o algo de eso tenemos que hacer, pero no podemos tener la actividad aerocomercial parada, ¿no? Esa es mi opinión. Te agradezco, Juan, el comentario, y bueno, agradecerles a todos. Ahora vamos a cerrar, y quería dar la palabra a Evaristo y después a Nadia para que ya cierre este Zoom. Bueno, buenas tardes a todos, gracias, Javier. La verdad que muy ilustrativa y muy buena, muy enriquecedora la exposición de cada uno de los médicos, del ingeniero Stetler. Y bueno, haciendo una visión política de la situación, como bien decía la doctora Constantini o el doctor Córdoba, acá tenemos un sistema de salud que se ha venido deteriorando progresivamente e incesantemente durante los últimos años, durante mucho tiempo, que no se le ha dado la atención que requiere. Se ha venido desmantelando todo el sistema con pérdida de efectores de salud privado, como bien decía el doctor Córdoba, el hospital regional, que ha venido perdiendo personal profesional y de auxiliares en distintas especialidades durante muchos años, y no se repusieron. Todo eso es una constante en lo que es la política de salud del gobierno provincial y de los anteriores, ¿no?, que responden al mismo color político. Eso mismo lo hemos corroborado en los últimos días juntos a los demás diputados de la oposición cuando visitamos el hospital regional, donde también el personal de salud se encuentra en un estado de abandono y de desprecio que es inaceptable en la situación que estamos viviendo con esta pandemia. Yo ya lo he dicho en varias oportunidades, me parece indigno tener que dedicarles aplausos al personal de salud en cada sesión de la Cámara de Diputados cuando ni siquiera se les está pagando las horas extras, o hay atrasos en el pago de los adicionales COVID, tanto nacional como provincial, o cuando muchos de ellos están precarizados. Hay una cantidad importante que están bajo la figura del monotributo o como empleados de cooperativas que ganan 20, 25 mil pesos por mes, una recomposición salarial que este año no hubo porque no hubo paritarias. O sea, hay un montón de cuestiones que no se corresponden con estar a la altura de las circunstancias de gestionar un sistema de salud que pueda responder eficientemente a esta situación. Por lo demás, a la vista está que esta cuarentena ya de casi 7 meses no ha dado resultado, y como decía la doctora Constantini, tampoco creo que lo dé con esta política que se está llevando adelante ahora de la política del miedo y la política de la represión, con la imposición de multas, secuestros, con el cierre de paseos públicos, de plazas, de parques, cuando está demostrado que el riesgo de contagio en esos espacios es mínimo, y de esa manera podemos ayudar a lo que es la salud mental de los vecinos. Le decimos que no se reúnan en espacios cerrados, en ambientes cerrados, porque implica un gran riesgo, pero les prohibimos que salgan a practicar actividades deportivas, recreativas al aire libre durante el día. Lo que sí, eso
puede ser una medida de contención a toda la gente, a todos los vecinos, que les permita no incurrir en lo que son reuniones sociales peligrosas. Todo esto se corresponde con lo que decíamos recién, de la falta de sentido común en lo que son la adopción de las medidas que supuestamente preventivas para los contagios, pero que en los hechos son contraproducentes porque no producen los resultados buscados, y no se está apuntando a lo que debería ser la cooperación, la colaboración de las personas, de los vecinos, con información, con educación, y sin meter tanto miedo y tanta represión como se está haciendo. Así que únicamente terminar con el compromiso que desde el bloque de Nueva Santa Cruz venimos dando con la cuestión de la mejora de las condiciones del aparato sanitario de la provincia, y en este caso puntual con lo que sea la adopción del ibuprofeno inhalado como un medio paliativo para combatir el COVID-19. Así que nada más, muchas gracias y seguiremos en esta posición. Nadia, te queda el cierre. Bueno, muchísimas gracias primero a todos por acompañarnos en esto hoy. Yo simplemente no voy a repetir lo que ya dijeron tanto los profesionales como mis colegas también, Evaristo, Dani y Javier. Lo que sí quiero decir, que por ahí es importante y me parece que vale la pena recalcar, es que desde el punto de vista político, la herramienta que tenemos los diputados para obviamente hacer sugerencias y desde nuestro lugar como oposición por la legislatura, es justamente la presentación de proyectos. Cuando uno cree que a través de la presentación de una idea, de una buena idea, como creemos todos nosotros, es acercar justamente una propuesta a un sistema, a un gobierno que tiene un sistema sanitario que está colapsado. La realidad es que lo que siente es que el hecho de la negativa, solamente por el hecho de que haya sido presentado por nosotros, es muy triste. Es muy triste que hoy, que esto ha tomado además, es la agenda de la gente, y esto es lo que no está viendo el gobierno. Hoy este tema es agenda de la gente, así como lo es esto que contaba Guillermo. Ayer estuvimos en el CPT, en el Consejo Provincial de Turismo, y planteamos, en mi caso que lo integro, planteé el hecho de la necesidad de la apertura de la actividad turística, así como se vino haciendo con otras actividades, como se le permite a la minería, como se le permite al petróleo y demás, y lo que nos dicen es que se prioriza la salud. Uno siente que cuando contestan estas cosas y en el estado en el que estamos, la realidad es que lo que más han perdido esta gente es justamente el sentido común del que hablaba tanto Analía hace un rato, ¿no? No se está dando la oportunidad a través de los protocolos que corresponden, lógicamente, porque nosotros no estamos diciendo que lo que queremos es que la gente salga y que estemos en una situación complicada. Lo que estamos diciendo es apertura con responsabilidad, con el protocolo correspondiente, y que le den la oportunidad a la gente de hacer valer este sentido común. En relación al ibuprofeno específicamente, y para cerrar, duele muchísimo que el límite para el Ministerio de Salud y para el gobierno no sea la vida. Así como el ibuprofeno, todos los otros medicamentos que han mencionado los médicos, bienvenido sea si le dan una posibilidad más a una persona o la animan en su estado que es tan necesario para mejorar el sistema inmune. ¿Cómo negarlo, ¿no? Cuando uno ve casos como el de Orán, casos como el de Tartagal, que realmente hoy tiene cifras que estaban en un momento prácticamente superado incluso al de Río Gallegos, hoy ve que los resultados de la descompresión del sistema de salud son realmente los que muestran la efectividad del uso del ibuprofeno en los pacientes. Entonces uno no entiende cómo la necedad sigue siendo, en este caso, porque yo
lo que siento es esto, creo que lo que han hecho es cerrarse, hacen prevalecer la necedad en lugar de la oportunidad. Y esto es lo que duele, ¿no? Que prevalezca la oportunidad, que prevalezca el sentido común, que prevalezca el hecho de que escuchen a toda la gente, que escuchen a los profesionales que hoy están marcando que esta sería una de las posibles salidas al sistema de salud tan colapsado como está hoy, específicamente en Río Gallegos. Y agregar una cosa más, en el caso nuestro, como el caso de Perito, que vivo en Perito Moreno, nos pasa que no tenemos terapia, tenemos respiradores, pero no tenemos médicos terapistas. Entonces, la realidad de quienes estamos en el interior, en Perito Moreno, en Los Antiguos, en Gobernador Gregores, la realidad es que si existen brotes, lo cierto es que vamos a estar muchísimo más complicados. Y tener justamente la solución cuando la persona comienza con una imposibilidad o con esta desesperación porque el COVID ahoga, tener la posibilidad en el ibuprofeno de mínimamente, porque esto no decimos que el paciente deje el tratamiento que hacen en el hospital, nada de todas las barbaridades que he escuchado durante todo este tiempo como excusa de parte del ministerio y de parte de los diputados que se niegan, nada de todo esto tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, para cerrar digo, una vida vale la pena. Estamos desde el 9 de septiembre. No sé cuántas hubiésemos podido colaborar en salvar con el uso del ibuprofeno, pero vale la pena seguir intentando por todas las otras que todavía restan con esta pandemia. Así que llamo al sentido común, a la unión más que nunca, el hecho de que seamos nosotros quienes hayamos comenzado a promover esto. Yo pido que haga ver a quienes están hoy con la decisión en el poder, que realmente esto trascendió cualquier bandera política, esto tiene que ver con una agenda de la gente. Así que les agradezco muchísimo a todos, esperemos que todos estos días y hasta el lunes, que vamos a seguir insistiendo en la Comisión de Salud, vamos a seguir insistiendo con la aprobación de la ley. Ojalá nos sorprendan, vuelvo a decirlo como lo digo todos los días, nos sorprenda el Ministerio con la resolución y no necesitemos esta ley, pero que nos ayude a que los santacruceños tengamos al menos una posibilidad más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Nadia, agradecerles a todos los que participaron, a los que nos siguieron por las diferentes plataformas, y bueno, comprometerlos seguramente en un tiempo más, hacer otra reunión para ver cómo estamos en cada una de las localidades y cómo avanzó, esperemos que soluciones y no problemas, y no esta situación crítica que estamos transcurriendo en la actualidad. Y también agradecer a los medios locales, diferentes radios que han tomado esta transmisión y han seguido con atención este Zoom. Bueno, gracias a todos y quedamos comprometidos para uno próximo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Saludos. Hasta pronto. Saludos, gracias. Muchas gracias.